el futuro. ¿Cuáles serían los puntos críticos para el futuro, doctor Alejandro Macías? Sí, bueno, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lulú, de que esto no es algo que ocurra porque de todos modos la gente ya estaba por morirse. No es cierto. Creo que uno de los conceptos que hemos cambiado también es que esta enfermedad es exclusivamente una carroñera, ¿no? No, no, no. Se lleva gente que todavía tenía décadas por delante de vida. Entonces, creo que hay que aceptar que ni todos tenemos que enfermarnos de esto, ni se tienen que morir los que de todos nos iban a morir. Eso no es verdad. Tenemos que modificar las cosas. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Bueno, yo creo que en mitigación, difícilmente, como dice Rogelio, vamos a cambiar ya las cosas de la noche a la mañana. Cuando todo esto empezó, México no tenía difícilmente más de 3,000 camas de terapia intensiva y de la noche a la mañana ya tenemos cerca de 10,000. Es un gran mérito. Yo no quiero quitar el mérito a ese gran trabajo que se ha hecho de reconversión hospitalaria, mis respetos. Sin embargo, no necesariamente ha mejorado el pronóstico de los pacientes por tener un ventilador, ¿verdad? Un paciente que se encuentra en una institución con pobres capacidades, simple y sencillamente establecieron un ventilador fuera de una terapia intensiva, bueno, la probabilidad de que sobrevivas como paciente ahí también es muy baja, ¿verdad? Entonces, hay que tener ya también entonces una idea de que esto lo tenemos que resolver a un plazo un poco más largo. Aquí y ahora en mitigación creo que no nos queda mucho margen de acción. En respecto de contención, yo sí sigo pensando que vamos a tener todavía que hacer mucho, porque esto no se va a acabar rápido. Si bien nos va, vamos a tener vacunación a mediados del 2021. Porque una cosa es tener la vacuna y otra cosa es tener vacunación. No es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes. Esto nos va a llevar todavía un buen tiempo. ¿Qué vamos a tener que hacer? Yo sí sigo pensando que vamos a tener que buscar más personas, sobre todo cuando baje la intensidad de ese porcentaje que andamos ya en 45% de positivos, que lo bajemos a 20, que lo bajemos a 10. ¿Cómo lo vamos a hacer para que lo tengamos en lo más controlado posible? Buscar a los casos, buscar a sus contactos. Todavía vamos a tener que desarrollar lugares para mandar gente a aislamiento, a cuarentena. Eso todavía va a servir. Todavía nos van a servir las capacidades de diagnóstico. Eso es en lo que se refiere a la contención. Vamos a tener que insistir mucho en los cambios conductuales. Evita los lugares atiborrados, evita los lugares en donde haya aire viciado, ¿verdad? En donde haya mucha gente respirando el mismo aire, ventila las áreas. Todos son casos que tienen que venir de la conducta y que representan enfermedad y muerte si no los haces. Entonces vamos a tener que incorporar a la conducta cosas como que si vas a un restaurante, prefiere las mesas de afuera. Si tienes actividades en interiores que puedas hacer en exteriores, hazlas. Si tienes actividades que puedas hacer desde casa y no tienes por qué ir a un lugar donde compartas el mismo aire con los demás, prefiere la casa. Hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar y que yo creo que llegaron para quedarse y que se van a tener que incorporar en la conducta y vamos a tener que cambiar como sociedad. Y finalmente, yo siento también que la promoción de la sana distancia, de la higiene de manos, va a tener que ser permanente, pero también del uso del cubrebocas, yo creo que es algo que llegó para quedarse por buen tiempo. Inclusive si llegamos a tener una vacuna y una vacunación, nos va a quedar una idea de que el cubrebocas te protege de enfermedades respiratorias. Yo tengo la sospecha, y aquí termino mi comentario, de que influenza estamos creyendo que no se transmite por aerosoles o que se transmite muy ineficientemente, pero yo creo que es que no lo hemos estudiado lo suficiente como se tuvo que estudiar ahora COVID con los dedos en la puerta. Yo creo que si estudiáramos influenza, es mi hipótesis, con la intensidad con la que se ha estudiado los mecanismos de transmisión de COVID, vamos a concluir también que influenza se transmite razonablemente de manera eficiente por el aire también. Y entonces, este asunto del cubrebocas, de la mascarilla, creo que nos va a tener que cambiar como sociedad y probablemente terminemos como las sociedades la coreana, la japonesa, en donde el cubrebocas es parte ya de su cultura ancestral. Y esperemos que esta aproximación a la prevención de COVID en la próxima temporada de influenza tenga su influencia sobre la transmisión de influenza, que de hecho es algo que ya se atisba en el hemisferio sur en relación a que
temporada de influenza fue menos intensa precisamente por todas las recomendaciones implementadas para evitar la transmisión de COVID. Perdón, Sam, qué bueno que señalas ese punto, porque lo escuché ayer de un investigador y me pareció muy importante. Que a lo mejor esta epidemia, con todo lo malo que tenga, nos va a dejar enseñanzas para el futuro de influenza, e influenza lo estamos pagando en abonos por siglos y siglos. A lo mejor esta epidemia nos va a enseñar tantas cosas que vamos en el futuro a reducir el impacto de influenza y esta epidemia pueda en el futuro reducir sustancialmente el número de enfermedad y muerte que nos va a causar la influenza en el futuro y que de alguna manera va a compensar todos los muertos que estamos ahora pagando. Ojalá nos sirva al menos de un bálsamo para que nos alivie de del dolor y de la muerte que está causando esta epidemia. Ahorita que mencionas esto de la influenza, me acordé de cuando el cólera, publicamos un trabajo que se llamó Los beneficios paradójicos de la epidemia de cólera. El agua. A lo que se refería a eso es cómo habían bajado la frecuencia de diarreas gracias al lavado de manos, así que se cloró el agua, se hizo una campaña de potabilización muy extendida. Ojalá y eso lo viéramos ahora. Hablando hacia el futuro, yo creo que hay desde los escenarios macro hasta los más micro. Y en los primeros me refiero a las cuestiones ecológicas, a la convivencia que estamos teniendo con la vida salvaje, cómo el ser humano está destruyendo el ambiente. Pero, y eso lo dejaría yo para otra plática ya más apropiada para gente que se dedica a esto. A mí lo que creo que no puede dejarse de hacer es lo que se refiere a los sistemas de salud. Esta epidemia ha puesto muy claras las deficiencias que tenemos desde el primer nivel de atención, es decir, cómo la gente tuvo que ir al INER o a los hospitales para lograr un diagnóstico, que todavía a la fecha en muchos centros de salud no se ha podido implementar una atención oportuna o un diagnóstico oportuno. Estos equipos que se tuvieron que montar en la Ciudad de México, que se contrató a muchísima gente para poder hacer estos rastreo de contactos y aislamiento, eran gentes adicionales a las que ya teníamos. Y esto lo que quiere decir es que hay que fortalecer la atención primaria. Luego tenemos la vigilancia epidemiológica. Nos estamos congratulando de que la información es transparente, finalmente. Pero y todas las demás enfermedades tendrían que ser también transparentes y habría que buscar estos registros que pudieran tenerse acceso y hacer las combinaciones, por ejemplo, tuberculosis y diabetes, COVID e influenza, que tan frecuentes son. Luego está la atención hospitalaria y allí hay un punto crucial en cuanto a la disponibilidad de personal especializado, particularmente enfermeras, como ya mencionaba Alejandro, y residentes y médicos especialistas de los cuales tenemos una carencia impresionante. Y finalmente, si vemos las poblaciones pequeñas, en muchísimas de ellas todavía, el otro día trataba yo de hacer un mapeo en los municipios de más alta marginalidad, cuántas camas tenían por habitantes. Y para mi sorpresa me encontré que si lo divides de acuerdo a rezago social, muchísimos de los municipios más rezagados no llegan ni a una sola cama por habitante. Entonces, esto es muy claro cuando vemos la gente que tiene que trasladarse distancias muy largas para obtener la atención. Y esto nuevamente habla de cómo los servicios de salud están concentrados en las grandes ciudades. Los médicas, enfermeros, enfermeras, pues preferimos estar en las ciudades grandes porque ahí es donde están los mejores hospitales, la mejor capacitación, etcétera. Pero ¿qué pasa con los lugares alejados? Entonces, todo esto, pues, como digo, ha señalado múltiples oportunidades para mejorar los sistemas de salud.
Bueno, yo enfatizaría algo que se dijo, pero también se requiere mejorar la calidad de la información. Es desafortunado que la información epidemiológica se considera como una carga inútil en muchos lados y se llena por la persona que está disponible por ahí y no como una información vital. Y de hecho, muchas veces dice, güey, ¿por qué no preguntamos esto y esto que es muy importante? No, porque luego menos te contestan. Entonces, esta situación es real, o sea, yo entiendo perfectamente que mientras más largo es un cuestionario, por ejemplo, es más difícil que cualquier persona lo conteste, ¿no? Pero sí es algo que se tiene que revisar. Y yo también entiendo que un médico que está atendiendo a muchos pacientes, pues, o atiende a los pacientes, sobre todo en el medio de la pandemia, o llena papeles, ¿no? Entonces, tiene que haber gente así como el que hace la codificación de enfermedades en un momento dado, experto en bioestadística, etcétera, pues tiene que haber personal que llene esta información y no necesariamente que el residente la tenga que llenar cuando está teniendo una cola de pacientes esperando, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que invertir en la calidad de la información y es como un estudio de investigación. O sea, un estudio de investigación no sale de un expediente clínico necesariamente, hay que crear la información que sea de buena calidad y hay que contratar personal para recuperarla, ¿no? Como en una encuesta o el ENSANUD, se contrata gente, se entrena. Entonces yo creo que si queremos buena información en salud de una mejor calidad, necesitamos invertir también en eso. Y desde luego tener muy claro cuáles son los objetivos de lo que queremos recopilar en este análisis de información, porque de repente encontramos en los hospitales a que el personal de salud, enfermeras y en ocasiones médicos, están llenando hoja tras hoja tras hoja de información que nadie nunca va a terminar leyendo ni analizando, en lugar de estar haciendo actividades más relevantes. Bien, pues ya estamos a punto de terminar. Yo diría que evidentemente, como ya apuntaba la doctora García, necesitamos primero que nada un nuevo orden mundial, ciertamente, una mejor relación con el medio ambiente, una mejor organización económica y social en el plano más grande. Segundo, esto nos ha llevado, la experiencia de la epidemia, a apreciar la educación por vía virtual y este tipo de enlaces que serán parte de nuestra vida cotidiana a partir de ahora. Y puntualmente en relación al riesgo de lo que representa el COVID, que no va a desaparecer en los próximos años en el escenario corto. Entonces, le pido a Alejandro un comentario. Yo creo que viendo hacia el futuro, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Yo creo que tenemos que enfrentarlo con ecuanimidad. No debemos olvidar que la mayoría de las personas no van a tener un problema grave, pero que todos tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por proteger esa parte de la población que se puede poner muy mal. No tenemos que abordar esto con fatalismos, pero tampoco con complacencias. Tenemos que ser lo más ecuánime que podamos en esta situación que es terrible, pero tenemos que mantener la calma, la ecuanimidad. Yo creo que nosotros, como digamos que acá en las calles, tenemos que entender que el gobierno tiene un trabajo muy difícil, que, como decía Samuel, no siempre puede estar en lo correcto siempre, siempre. O sea, que pueden tomarse decisiones que de repente nos puedan parecer equivocados. Creo que tenemos que entender también el trabajo que tiene que hacer el gobierno, entender también la presión que tienen las autoridades en este momento. Pero también en reciprocidad, creo que el gobierno tiene que entendernos a nosotros como sociedad, tiene que entender nuestras inquietudes, la necesidad que tenemos de que se escuche y de que se escuchen las opiniones y que eventualmente, cuando ya sean lo suficientemente fundadas esas opiniones, se cambie el rumbo de las cosas, porque tenemos mucho que hacer por delante todavía. No nos equivoquemos, lo decía ahora
Rogelio, es que todo esto no se acaba. Ya estamos sacando cuentas como si estuviera acabándose la mortalidad. No, no, no. Vamos probablemente a la mitad, si no es que menos todavía. Nos falta mucho. Tenemos que enfrentarlo con esa ecuanimidad porque nos falta mucho, porque no debemos caer en fatiga, porque si sentimos que ya no podemos más, simple y sencillamente no estamos siendo objetivos. Nos falta todavía un buen tramo que recorrer. Hagámoslo de la manera más eficiente posible. Y tenemos que aprovechar este tipo de foros, que es uno de los objetivos, para poder establecer nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, nuestras sugerencias propiamente al sector salud, en un ámbito de no encontrar culpables, porque es absurdo, en un ámbito, en un ambiente de establecer una discusión lógica, con buenos fundamentos, para poder darle esa retroalimentación que requiere ciertamente el Estado permanentemente. Como les decía, estamos ya cerrando. Les voy a pedir a cada uno de ustedes un último comentario. Yo diría, y yo al final hago un pequeño síntesis de lo que viene. Gracias. Lulú. Esta situación nos debe hacer reflexionar, pensar cuáles han sido las debilidades que se han hecho manifiestas con la pandemia, verlo, estos problemas como oportunidades que habrá que corregir, como evidencia de que del papel rector que tienen las autoridades sanitarias, la necesidad de que haya colaboración, integración entre los diferentes sectores, el de salud, educativo, económico, la sociedad, la participación comunitaria, que creo que aquí ha faltado y tal vez sea uno de los problemas del cubrebocas, el que no se haya logrado esta participación. Entonces, ver todo esto como una oportunidad. Bien, gracias. Alejandro Macías. Sí, bueno, creo que aquí cada quien tendrá que tener en su fuero interno qué es lo que le corresponde hacer, porque, insisto, yo creo que en estos momentos lo que no se vale es ya caer en víctimas de la desesperación o de la fatiga. Hay que abordar esto con ánimo, con presteza, con la idea de que tenemos algo que hacer todavía, que nos va a tomar un tiempo, que tenemos que adaptar nuestras conductas, tenemos cosas que tenemos que cambiar todos, esas conductas tendrán que ser de acuerdo a lo que nos vaya señalando la evidencia, que entendamos las cosas desde un punto de vista de lo que valore la ciencia y que modifiquemos lo que tengamos que modificar para que tengamos una mejor evolución. Lo pasado, pasado. De aquí adelante, vamos a tener que modificar muchas cosas, hagámoslas por el bien de todos. La humanidad ha pasado por muchas pandemias y muchas epidemias y al final de cuentas se superan probablemente cuando ya una buena parte de la población ya adquiere una inmunidad y por eso todo el mundo espera con ansia la vacuna, ¿no? Y no tener que adquirir la inmunidad por enfermarse, ¿no? Entonces creo que las perspectivas para la humanidad pues son buenas, se va a superar como otras pandemias y ese es algo, digamos, que debe estimular a la gente a que haga lo que le toca hacer a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿no? Y tratar de salir. Y bueno, las medidas, en este momento que no hay vacunación, las medidas son las mismas que se tuvieron en el 18, o sea, el aislamiento, la vacunación, el cubrebocas. Entonces, no se tenían muchas de las avances en la medicina y pasó la pandemia, ¿no? Entonces, simplemente hay que aprender también de la historia y aprovechar todo lo que tenemos a nuestra disposición, que es bastante, ya se mencionó en varias ocasiones y se insiste mucho, y bueno, pues darle tiempo a que aparezca la vacuna que pudiera
parar y no olvidar pues que sí se requiere una mejora en el sistema de salud, porque al rato llega otra y va a pasar lo mismo. Entonces necesitamos trabajar como país en ir mejorando el sistema de salud, que sea mucho más resistente a este tipo de eventos, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo me quedo con la impresión después de todos estos comentarios. Ciertamente la respuesta a la pandemia en nuestro país ha tenido múltiples aciertos. No todos son aciertos, pero en la gran mayoría yo diría que la respuesta ha sido satisfactoria, más considerando de dónde venimos en términos de la infraestructura en salud. Tenemos que ver ciertamente hacia adelante con optimismo. Seguramente vamos a poder resolver correctamente o de la mejor manera esta situación, en donde, y lo he repetido varias veces, desafortunadamente no vamos a tener nunca buenas cuentas ni finales felices. Todo resulta en consecuencias graves cuando enfrentamos una epidemia muy grave. Pero en el escenario, efectivamente, tenemos vacunas, maravillosa herramienta de la biomedicina, y de celebrarse, destacar el convenio que se ha anunciado entre los gobiernos de México, Argentina y AstraZeneca. Yo creo que da una luz ciertamente hacia adelante. Otros anuncios que seguramente habrá, los desarrollos de la investigación en vacunas, como nunca ha sido espectacular. Hay más de 250 proyectos tratando de encontrar los mejores prospectos y seguramente tendremos casi una decena de vacunas a lo largo de los próximos meses que irán completando las diferentes fases de investigación y que nos van a dar un escenario diferente. Pero no tenemos que olvidar que no descansamos solo en eso, tenemos que descansar en nuestra responsabilidad social, en el compromiso de utilizar un cubrebocas siempre que sea necesario, y será necesario siempre que estemos con otras personas, y desde luego la necesidad de tener una mayor capacidad de diagnóstico, ya no solo para COVID, que lo necesitamos y esperamos tenerlo en las próximas semanas y meses, sino también para las otras infecciones respiratorias, incluyendo influenza, y aprovechar la vacunación de influenza que hemos propuesto que se incrementara de manera significativa el volumen de vacunas. Esperamos que esto sea factible, porque tendrá que ser un ejercicio para el reto inmenso que será vacunar a los millones de habitantes que requieran vacunación para COVID en el momento en el que esté disponible la vacuna. Ya lo apuntaba Alejandro, no es solo suficiente con tener vacunas, hay que vacunar y que llegue hasta el individuo la aplicación del biológico para que esto sea una realidad. Así que muy buenas tardes, muchas gracias a Comunicación Social, muchas gracias a todos los que atendieron, a la doctora García, al doctor Macías, al doctor Pérez Padilla y a todos ustedes. Usen su cubrebocas, cuídense y salud. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Hasta luego, gracias. Hasta la UNAM. Luego. Hasta luego.